Cuéntanos un poco cómo han hecho esta lista, que hay que decirlo, a mi criterio es extraña, porque ¿qué cosas se mide? El nivel de influencia puede ser en muchísimos aspectos, ¿no es cierto? Automáticamente pensamos en política, en economía, pero podría ser también en algo tan sencillo como, no sé, qué está de moda, qué película ver, cómo te vistes. Por ejemplo, qué está de moda, qué película ver, cómo te vistes, entra dentro de pues, un poco un cajón desastre que hemos llamado líderes de opinión, ¿vale? Personas que no encajan claramente en las otras categorías, que son compartimentos relativamente estancos de política, periodismo, deporte, ¿ok? La influencia, ¿cómo se mide? Se mide básicamente en función de número de seguidores, de número de retweets que consiguen los mensajes, de menciones, en general de interacciones. Es decir, lo más importante no es tener muchos seguidores. Lo más importante es de lo que cuentas, qué se hacen eco tus seguidores. Esta es lo más importante para tener un factor grande de influencia. De acuerdo. Es decir, si tú colocas un tweet y eso genera mucho retweet y mucha opinión y mucha discusión alrededor de ese tweet, entonces tu grado de influencias es mayor, independientemente de si tienes 40.000 o 140.000 seguidores. Así es. Y luego, en cuestión de temáticas, en realidad nosotros no medimos qué es importante. Es decir, solo medimos lo fácil y lo rápido que viajan los mensajes, ¿vale? Pueden estar hablando pues, de la comida, de las papas a la huancaína, de una actriz muy famosa que tiene muchos seguidores, o pueden estar hablando pues, de un proyecto de ley clave para el país. Ya, por eso teníamos un cuadro, me parece, Charo, el que habíamos dispuesto. Ahí va, por ejemplo. Ya. Yo no voy a hablar de mí, pero ahí tenemos, Ollanta Humala tiene 377.000 seguidores y se considera la persona con mayor influencia en Twitter, porque me imagino que cada vez que Ollanta tuitea es un acontecimiento nacional, ¿no es cierto? Sí. Es decir, sus mensajes tienen mucha repercusión. Ya, de ahí esto, ya que yo qué importa. Tercero está Marcos y Fuentes. Cuarto es Diego Urbina y 5 Nataniel Sánchez. El número de seguidores es el que está en la columna de la derecha, sí. Y el 1, 2, 3, 4, 5 es lo que ustedes consideran la importancia en nivel de influencia, ¿no es cierto? Así es. Y ahí tenemos personajes variados, ¿no es cierto? Sí. De distintos, desde el presidente, periodistas, una actriz, ¿no? Pues mira, lo del presidente creo que está clarísimo, sí, ¿vale? Claro. Lo tuyo no sé si comentarlo o no. Si quieres, coméntalo, pero yo te debo confesar que estoy con una cara desde ayer, digo, con una cara de sorpresa, que no entiendo nada. No, básicamente debe ser que tuiteas muy bien. Yo, de hecho, aquí, en el rato que llevo esperando para entrar contigo en la antena, he visto que entre noticia y noticia estás como loca con el iPad, pues hablando con la gente, sí, o sea, contando cosas, la gente te pregunta, de lo que te preguntas, luego se lo preguntas tú a la señora Valladolid de la anterior noticia, es decir, tienes una dinámica muy rápida y muy potente. Lanzas muchos mensajes, son muy pertinentes porque tienen que ver con lo que está pasando en el momento, con lo que a la gente le interesa. Es por esto que tienes un buen nivel de influencia. O de repente con lo que no le interesa también, porque sí creo que mi Twitter genera mucha polémica, entonces eso también puede ser un referente de... La gente te mira, no necesariamente para estar de acuerdo, ¿no? Definitivamente la polémica es interacciones. Así es, así es. A veces no me dejan del mejor humor, pero bueno, ahí están. En cambio, el nivel de influencia de alguien como Nataniel Sánchez, por ejemplo. Pues nosotros hemos metido a gente como Nataniel y a Diego Urbina en el apartado de farándula, espectáculos. Esta gente ha aprendido muy bien cómo llegar a sus audiencias y lanzar los mensajes que estas audiencias esperan. Es decir, Nataniel Sánchez probablemente no hable de cosas súper trascendentales, pero las cosas de las que habla, que tienen que ver pues, con sus proyectos profesionales y también muy con su vida diaria, son las que le interesan a sus fans. Que al final, muchas veces los fans lo que quieren saber es pues, qué has comido, a dónde vas ahora, claro, con quién estás saliendo, ¿no? Qué piensas de la otra. Y es una manera interesante, supongo, para los actores, para los personajes públicos, de manejar también un control sobre su vida privada. Ellos cuentan lo que quieren, ¿no es cierto? Y cómo quieren, ¿no? Has dado con la clave. Has dado con la clave y los actores, incluso periodistas, cualquier persona que tiene un perfil público, por primera vez tienen un cierto control sobre lo que se dice de ellos en los medios masivos. Antes dependían de... pues me está haciendo una entrevista, pues
Patricia del Río, que es una persona malísima porque siempre me ponen fatal. Entonces, pues yo dependo de lo que ella diga de mí, ¿vale? En los medios tradicionales era así. Ellos ahora, de repente, están con el poder de lanzar sus propios mensajes. Es decir, ¿cómo se enteró el mundo de que Shakira tenía un novio que se llama Piqué? Porque Piqué lo escribió en su Twitter y controló el mensaje perfectamente. Controló quién lo decía, que fue él, cuándo y cómo. Las fotos que se publicaron fueron las que él puso en Twitter. No dependía de ningún medio de comunicación. Con políticos, empresarios, Ricky Martin también salió etcétera, a decir, a declarar su homosexualidad antes de que lo fastidiaran, ¿no? Por ejemplo. Probablemente sabía que se cocinaba una noticia y dijo, mejor lo digo yo antes que me lo digan, ¿no? ¿Quién sabe? En todo caso, ellos ahora tienen el control. La farándula está utilizando muy bien el medio para llegar a sus seguidores y pasar el mensaje que quieren. Muchas veces el mensaje que quieren pasar es tan sencillo como voy a estar esta noche en tal programa, o voy a hacer una gala, o doy un concierto. Por ejemplo, en la lista de los 5 primeros, Diego Vierna está antes que Natalie. Y tienen la diferencia de seguidores es sustancial. Es decir, Natalie creo que tenía 200 y pico mil y Diego 150 y algo. Diego parece ser que utiliza de manera especialmente hábil el medio. Es decir, yo ayer, por ejemplo, estaba precisamente pues, pensando, ¿cómo puede estar tan nervioso? Estaba viendo cómo tuitea y, bueno, parece ser que les acaban de nombrar como que van a participar en los premios MTV Awards Europe el año que viene, ¿no? Entonces, lo anunciaron ayer. ¿Quién lo anunció? Lo anunció el propio grupo, Adamo, no lo anunció ningún medio de comunicación. ¿Y cómo lo anunciaron? Por Twitter. Pero no solamente por Twitter, sino lo anunciaron por Tweetcam, es decir, algo ya más sofisticado todavía. Son gente que controla súper bien el medio. ¿Saben? Ahí tenemos los otros 5, ¿no? Estás Paolo Gas, que también, por ejemplo, no tiene un número de seguidores tan grande como lo tiene Christian Meyer. Paola tiene 20.236 y, sin embargo, influye más en sus mensajes que Christian Meyer, que tiene 116.000, Beto Ortiz 183.000, Ezio Oliva 62.000 y Gianmarco 390.000. Esos son sus seguidores y el otro es su grado de influencia. Yo aquí te voy a dar un ejemplo. Mucha gente nos ha preguntado quiénes son estos líderes de opinión, estos nombres que salen, que no los conoce nadie. Pero ha sido así. Claro. O sea, ¿quién es este y quién es el otro? Nadie los conoce. Recientemente, bueno, sabes lo que ha sido el proyecto de Ley Bengolea. El proyecto de Ley Bengolea tiene que ver con las tecnologías de la información y con cómo las empresas han de mantener una serie de datos durante X tiempo acerca de todas las comunicaciones que efectúan por Internet, ¿vale? Bueno, esto lo propuso, salió el proyecto Bengolea en el Congreso, empezó a tramitarse y hubo una serie de actores, líderes de opinión, muy independientes, jóvenes que hablan de una manera muy clara, se definen en sus posiciones de una manera muy definida y que muchas veces son expertos en su tema. Pues bien, entre dos de estos líderes de opinión se han cargado el proyecto Bengolea, literalmente. O sea, uno que tenía un perfil más técnico, más de leyes, empezó a hablar sobre el tema porque le parecía una barbaridad el proyecto. Otro que tiene un perfil más mediático empezó a hablar del tema y a emitir mensajes en formato vídeo, entrevistas con el señor Bengolea mismo. Y esto empezó a moverse y a recabar más apoyos y finalmente el propio congresista reconoció el apoyo que yo tenía en el Congreso a través de Twitter y de emails, lo he perdido. Interesante, ¿no? Ahí explicamos la presencia de personas como Roberto Bustamante, ¿no? Eric Iriarte, el mismo Marcos Cifuentes. Ahora, la ausencia de empresarios, suponemos también empresas, ¿no es cierto? Marcas, ¿no? No, ahí te voy a hacer una precisión. En el estudio hemos valorado solo personas. Personas, de acuerdo. No colectivos, ni organizaciones, ni marcas. Muy bien. Entonces, la ausencia de empresarios y la ausencia de políticos es absolutamente notoria, ¿no? Sobre todo de empresarios. Mira, decirte que nosotros partíamos de un listado de
de más de 130 empresarios y primeros ejecutivos de las grandes empresas peruanas, ¿vale? Y de todos estos, de más de 130, solo 9 tienen Twitter. Tienen Twitter, ¿no? Y de estos 9, solo 2 tienen un factor de influencia de 0 a 100 mayor que 50, es decir, tienen algún tipo de influencia real. Esto para nosotros nos ha dejado un poco sorprendidos, porque en un momento en el que el empresariado tiene una imagen muchas veces discutida en amplias capas de la sociedad y por diferentes grupos de interés, el no tener una voz propia no es bueno para sus organizaciones. No, hay una suerte como... Hay un miedo abático, casi. Sí, casi como un complejo de culpa, ¿no? Como si no pudieran estar colocando sus ideas siempre con ese temor a ser atacados. Yo creo que a los políticos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando entra, me acuerdo clarito, pues entró un político y puso, en la época de Alan García, un mensaje y el primer tuit de respuesta fue un chiquillo que le decía, calla, corrupto. Entonces yo decía, claro, qué difícil, porque ahí entras a escuchar lo que normalmente no quieres escuchar. Sí. Pero es parte de, ¿no? Es parte de la dinámica, ¿no? Y es parte del negocio de cualquier empresa. Así es. Escuchar todas las opiniones, porque es un cliente no contento, es un cliente a que no vuelve y ve que no habla bien de tu compañía. Así es. Entonces, en cuanto antes los detectes, soluciones su problema o veas qué puedes mejorar de tu producto o servicio para atender mejor su necesidad, mejor te va a ir en la empresa. Sí. Luego una cosa curiosa es, por ejemplo, los políticos, hay un grupo como muy activo de unos 30 políticos, ¿vale?, que sí que lo están haciendo muy bien. Y de hecho hay muchos que están en el top 50 de nuestra lista. Como You Decimos, me imagino, por ejemplo, ¿no? Están entre ellos, varios, sí. Pero luego hay, pues por ejemplo, de los 200 y algo congresistas y alcaldes, presidentes regionales, etcétera, la mayoría no tienen actividad en Twitter. Es sorprendente. Y tanto los políticos como los empresarios están perdiendo una oportunidad de oro, porque ese miedo, atávico casi como decíamos, lo que les priva es de tener una voz propia con la cual pueden difundir sus ideas, participar en diálogos muy enriquecedores para ellos y para sus compañías, y sobre todo darse a conocer. Yo creo que en mi experiencia, por ejemplo, hay gente que como que se sorprende o se molesta a veces cuando yo pongo cosas, y es que en el Twitter uno es más humano, pues, ¿no? Sí. Te molestas, pierdes la paciencia, te ríes, haces una broma, a veces haces una mala broma, ¿no es cierto? Pero eres un ser humano, no tienes una pantalla, no estás frente a un micro, eres una persona que se relaciona con los demás. Eres un ser humano y además los tuiteros más exitosos suelen ser muy auténticos. Es decir, no tienen poses, no intentan ser lo que no son. En ese sentido, los empresarios, por ejemplo, la mayor parte de los empresarios son gente inteligente, comprometida, trabajadora. Graciosa. Graciosa también, es gente interesante. Así es. Yo creo que han de perder el miedo a mostrarse como son. Fernando, para cerrar, porque tenemos que terminar la entrevista, me quedaría conversando toda la tarde, me parece interesantísimo. Se está subestimando o sobreestimando el poder del Twitter, porque es el medio que en este momento marca opinión. ¿Se está tomando poco en serio en el Perú? Yo no creo que se esté tomando... A ver, por un lado, yo creo que políticos y empresarios definitivamente tienen un amplio campo para crecer y para comunicar mejor en este medio. Los artistas y los deportistas también. Hay, como hemos dicho, periodistas que lo hacen muy bien. De hecho, la mayor parte de los periodistas, para ellos también es un poco un medio natural. Somos comunicadores, ¿no? Finalmente, ¿no? Y luego, a nivel usuario, es decir, el gentío, pues hoy en Perú hay como aproximadamente 1 millón de usuarios. No es poco, ¿no? Es poco, va a estar creciendo significativamente en los próximos pocos años, pero ahí es muy importante que crezca la base de personas que tienen un acceso habitual, es decir, o en casa o en un terminal celular, a Internet. Porque la gente que se conecta en locutorios, que todavía es una parte importante de la población con acceso a Internet, no se llega a habituar a las dinámicas de Twitter, que son, primero, muy rápidas y segundo, muy de todo el día. La gente está todo el día enganchada. Además, hay graciosísimo cuando te desconectas y llegas y te encuentras completo y ya ni siquiera puedes rastrearlo, ¿no? Ya no sabes ni siquiera en dónde empezó eso que ha generado tantísima discusión.